Hola a todos, bienvenidos a este documental donde les hablaremos sobre la vida de César Vallejo, nuestro poeta peruano. Aquí les narraremos los detalles más sobresalientes y algunos datos que quizás no sabían de él. Bueno, habiendo dicho todo esto, comencemos. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, un pueblo al norte del país, viviendo en una familia mestiza. Fue el menor de 11 hermanos. En su niñez, el pequeño Vallejo, al estar rodeado de una familia religiosa, elegiría ser cura, como lo que le gustaría ser cuando creciera. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Pasados unos años, empieza la carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero lo deja por falta de dinero, así que regresa a su pueblo y trabaja en Quirubilca. En 1911 viaja a Lima para matricularse en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tras llevar un tiempo estudiando, decide que no era lo suyo y lo deja. Luego, en 1912, empieza a trabajar en la azucarera Roma. Ahí fue testigo de abusos y explotación. Aquí se dice que se inspiró para escribir su obra llamada El Tungsteno, donde justamente toca el tema de la explotación de los obreros, situación que vería mientras trabajaba allí. En 1913 regresa a Trujillo, retomando sus estudios de letras, pagando sus estudios mientras trabajaba como profesor en el Colegio San Juan, donde uno de sus alumnos sería Ciro Alegría, quien luego publicaría una obra, El César Vallejo, que yo conocí, en recuerdo y memoria de su joven maestro. En 1915 se gradúa de bachiller en letras. Un año después, Vallejo se integra al Grupo Norte. En este grupo figuran personajes conocidos como Atenor Orrego, Alcides Espelucín, José Eulogio Orrego, Juan Espejo Asturrizaga, Macedonio de la Torre y Víctor Raúl Aya de la Torre. En 1917 viaja a Lima para conseguir su doctorado en Letras y Derecho en la Universidad de San Marcos. Ahí también conoce a grandes personajes como Clemente Palma, José María Eugure, Manuel González Prada, Abraham Valdelomar y José Carlos Mariátegui. Después, en 1918, se vuelve director en el Colegio Barros de Lima, pero termina perdiendo el puesto por una riña amorosa con Otilia Villanueva. En 1919 consigue empleo como profesor de gramática castellana en el Colegio Guadalupe. En ese mismo año, César Vallejo publica su libro de poemas Los Heraldos Negros, con temas como la angustia existencial, la culpa personal y el dolor. En 1920 fallece su madre, por lo que regresa a Santiago de Chuco. El 1 de agosto de ese año hubo un incendio y saqueo de la casa de la familia Santa María Calderón. Se le acusa injustamente de ser el autor y partícipe, y es apresado y arrojado a un calabozo de Trujillo entre 1920 y 1921, durante aproximadamente 100 días. Aunque esta etapa fue muy difícil para Vallejo, le sacaría provecho a esta situación para escribir su famosa obra Trilce. Te recomiendo seguir viendo el video porque al final te contaremos un dato curioso sobre el nombre de esta obra. Sale en libertad condicional y gana un concurso con su cuento Más allá de la vida y la muerte. Luego, en 1922, se publicaría Trilce, obra con la que sería reconocido mundialmente. En 1923 se publica una corta edición de escalas melografiadas. Con el dinero que le debía el Ministerio de Educación, viaja a Europa. Con este viaje, deja el Perú para no volver nunca más. Así entonces, el 17 de mayo de 1923, viaja en el vapor Oraya, y el 13 de julio de 1923 llega a París. Ya en París se alimentaba del periodismo. Vivía desnivelado económicamente a tal grado que tuvo que dormir en la calle. En este tiempo tuvo contacto con personajes como Pablo Neruda. En 1924 fallece su padre, y ese mismo año a César Vallejo lo internan por una hemorragia intestinal. En 1925 viaja brevemente a Madrid,
donde trabaja como secretario de los grandes. En 1926 decide renunciar y conoce a Henriette Mees, con la cual convivió en 1926. Pobre y enfermo, el poeta recibió el auxilio y amor infinito de Henriette, debido a que desarrollaba sus actividades como modista. Con Juan Larrea funda la revista favorable en París llamada Poema, y con Pablo Abril de Vivero el semanario La Semana Parisienne. En 1927, Georgette Marie Philippe Travers vivía con su madre al frente del Hotel de Vallejo. Estos dos se casarían el 11 de octubre de 1934 en el municipio del 15º arrondissement en el barrio de la Mairie. En este periodo, Vallejo comienza a profundizar sus estudios en el marxismo. Luego, en 1928, se enferma de gravedad y al recuperarse se interesa más en las situaciones políticas y sociales. César Vallejo viaja a Rusia y convive con Georgette. Se aleja del periodismo debido a la crisis mundial. Entre 1923 y 1929, César Vallejo escribe poemas de prosa contra el secreto profesional hacia el reino de los Ciris. En 1930, Vallejo viaja a Madrid donde escribe su novela El tungsteno. 365 días después, Vallejo publica su ensayo Rusia y su obra Reflexiones, al pie del Kremlin en 1931. En su último viaje a Rusia, asistió al Congreso Internacional de Escritores, solidarios con el régimen soviético. A su regreso a Madrid en 1930, escribió su pieza de teatro Lockout, inicialmente escrita en francés y traducida por César Vallejo al castellano en 1931. Entre 1931 y 1937, César Vallejo escribe una serie de poemas que recopiladas tomarían el nombre de Poemas Humanos. En 1932 regresan a París Vallejo y su esposa Georgette, donde Georgette es hospitalizada por los abortos provocados. En 1934, Vallejo se casa por iglesia con Georgette. Ese mismo año, César Vallejo escribe su obra teatral Colacho Hermano o Presidentes de América, que no pudo ser publicada debido al rechazo de los editores de ese tiempo. Entre 1935 y 1936, Vallejo escribe El Niño del Carril. En 1936 empieza la Guerra Civil en España, donde Vallejo en 1937 termina de escribir Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. En 1938 Vallejo empieza a trabajar en París como profesor de lengua y literatura. En marzo sufre de agotamiento físico y el 24 de marzo es internado por una enfermedad desconocida, antiguo paludismo que sufrió de niño. El 7 y 8 de abril Vallejo entra en crisis y el 15 de abril de 1938, Viernes Santo con llovizna en París, César Vallejo fallece. El 19 de abril de 1938 se traslada sus restos a la Mansión de la Cultura y luego al cementerio de Montreux. El 3 de abril de 1970, Georgette Vallejo cumple uno de los sueños más caros del poeta. Se traslada sus restos al cementerio de Montparnasse. En su lápida se puede leer lo siguiente: he nevado tanto para que duermas.